Muy buena, Jorge. Muy buenas, Marcos. Te quería preguntar, ¿tú cuándo crees que empezamos a esconder la muerte y qué hemos perdido o ganado con el cambio? ¿Y por qué la muerte ha pasado de ser una maestra pública de la que hablaba todo el mundo a un tema privado por el que pasamos de puntillas? Pues asombrosamente yo también te traigo un par de preguntillas. A ver qué tal se nos da. ¿Vivimos como si fuéramos mortales o como si la muerte fuera un error que le pasa a otro? ¿La muerte nos da miedo por lo que es o por lo poco que hablamos de ella? Pues hay un poemilla que me gusta mucho cuando alguien está pasando por eso tan difícil, que es de Elías Nandino, que dice así: ¿qué es morir? Morir es alzar el vuelo sin alas, sin ojos y sin cuerpo. Vaya tema vamos a hablar hoy, ¿eh, Marcos? Vaya tema. Yo tengo una gran preocupación por qué nos dice el algoritmo de que mencionemos tantas veces en este podcast la palabra muerte, que es algo que normalmente no le sienta muy bien, y con los subtítulos. Así que quiero avisar a todos nuestros oyentes y youtuber videntes que cada vez que lean mu3rt será muerte por Si nos han traducirlo. obligado, si nos han obligado, intentaremos ser fieles a esto mismo, a Sí, dejarlo pero así. Pero bueno, el algoritmo es muy simbólico y la palabra muerte no le vale, pero si le pones un 3 sustituyendo a una E, ya es algoritmo friendly, podríamos decir. vale, 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 vale. ¿Y tú tienes algún conflicto con la muerte o algún problema con la muerte? Pues creo que el principal problema que tengo con la muerte es que se muera la gente a mi alrededor. No me asusta tanto mi propia muerte, me daría pena, por supuesto, perderme muchas cosas de lo que pueda suceder, porque el mundo evoluciona muy rápido y me da un FOMO terrible, me da muchísimo miedo perderme las cosas, tal y como me pasa también en mi vida cotidiana. Y claro, más allá de eso, más allá del FOMO que yo pueda sentir, sí que lamento profundamente esa conciencia que tenemos de que nuestros mayores no nos van a sobrevivir, en la mayoría de los casos. Desgraciadamente hay otros en los que no sucede, pero esa sensación me atormenta y cada vez lo llevo un poquito peor. ¿Tú Nos qué tal vamos te haciendo llevas? más conscientes, la verdad. Sí, Yo la verdad es que con la muerte, pues no sé, no tengo ningún conflicto. El problema o el conflicto que sí tengo es con con el detalle logístico de ser yo el que está ahí cuando me llegue. Porque sí que me gustaría que me avisen ya luego, en frío, pero así que te pillen caliente tiene que ser un bajón, en ¿sabes? frío, ¿eh? En frío. Claro, que te avisen en frío. Nunca mejor dicho. Humor negro, ¿eh? Lo siento por aquellos a los que no les apetezca. Bueno, hoy va a tocar, hoy va a tocar. Hoy Sí, va a tocar como mucha más información que hay que compartir. total. Pues te traigo una reflexión un poco larga, pero creo que interesante, que te va a molar mucho, que es con un tema que me obsesioné hace bastante tiempo y como cuando decimos el tema del podcast, como que ha salido muy al hilo y es, a ver, si para hablar de la muerte tenemos que hablar primero de lo que es la excepción de la muerte, o sea, ser la vida, porque la vida no deja de ser una excepción a la muerte. Si tú coges cualquier átomo al azar del universo, lo más probable es que ese átomo nunca haya estado vivo y lo más probable es que ni llegue a estarlo. La mayor parte de la materia siempre ha sido y es inerte. Rocas, polvo, gas, frío, radiación, lo que quieras. Y aquí estamos tú y yo, respirando, pensando, recordando una rareza terrícola como la pizza con piña o la paella de chorizo, cosas que les perdonamos a la gente que no nos entienda a los terrícolas del todo. Pero la muerte es la gran consecuencia de la vida. Y si nos preguntamos por qué morimos, igual nos tenemos que decir primero por qué vivimos. Que todo esto lo quiero decir por traer un poco de gratitud y amor propio a todas las personas vivas que nos estén oyendo. Y los no vivos que nos estén oyendo, por favor que se suscriban a YouTube, porque una suscripción de un muerto vale el doble, que me lo han dicho a mí. En todo caso, si el universo por defecto es materia sin vida, lo extraño no es la muerte, sino que lo extraño es nuestra pequeña rebelión temporal de estar vivos.
y la vida surgió en la Tierra de una manera bastante casi milagrosa. Según la hipótesis del mundo del ARN, en el origen, la Tierra tiene unos 4.500 millones de años, o pues hace unos 3.500, 4.000 millones de años fue cuando surge la vida en la Tierra, y es porque había una sopa de agua con minerales, moléculas y energía que recibía del Sol o de la propia Tierra, luz solar, calor, reacciones químicas, y en esa sopa la mayoría de formaciones de moléculas que se generaban se rompían al instante y se degradaban. Algo de lo que a mí nos gusta mucho hablar es de la entropía, de que el mundo tiende al desorden y no a complejizar lo que se puede simplificar. Pero de vez en cuando aparecían unas pequeñas estructuritas con una propiedad rarísima, que era cuando se chocaban, originaban otras moléculas capaces de sintetizar proteínas y similares a las anteriores. Estas primeras moléculas eran el ARN, el ácido ribonucleico, las cuales posteriormente se complejizaron y empezaron a generar moléculas de ADN y proteínas, ácido desoxirribonucleico. Y el ADN ya es esa doble cadena, mientras que el ARN es una cadena simple. ¿Y a qué viene toda esta fumada? Bueno, vamos al lío. No parecía que tuvieran ninguna intención ni plan, es química pura haciendo feedback. O sea, esas moléculas de ARN las podemos llamar como un replicador o un reproductor o un repetidor en cualquier caso, y lo que hacían estos replicadores era copias imperfectas o defectuosas o mutantes de sí mismas, y al copiarse en un entorno de recursos limitados por los que competían, se va generando ese proceso de selección y complejización, en el que sobreviven y prosperan los defectos que ayudan a hacer un mejor uso de los recursos y van complejizando estas moléculas para hacer cuerpos cada vez más grandes. O sea que la selección natural empezó sin pensar ni intentar inventar cosas nuevas. Fue un proceso de aleatoriedad guiada por la supervivencia. Entonces la vida, que es lo que me empieza a tocar la fibra, no es tanto una sustancia o un objeto ni un ingrediente especial, es un patrón, es un circuito, digamos, que captura energía, se mantiene reparándose y se copia. Eso es la vida lo que está vivo. Es capaz de capturar energía y generar energía, se mantiene reparándose y se copia. La vida, al ser un proceso, no un objeto, la reflexión que me mola de esto es cuántos miedos y angustias nos ahorraríamos si conseguimos entender la vida como un proceso continuo, infinito, ese proceso del que nos ha tocado ser parte muy brevemente, pero en el que no debemos tener ni miedo, ni ansiedad, ni apego, porque al final es un proceso que llegó mucho antes que nosotros y seguirá mucho después que nos vayamos. Y lo que tenemos que tener es gratitud y aceptación y ganas de disfrutar esas pequeñas chispas de fuego eterno que somos nosotros. O sea, la vida es un fuego eterno que está alumbrando el universo y nosotros somos uno de esos chispazos afortunados que le toca tener su propia conciencia por un ratito, maravillarse, sentir el sol en la cara, con un poco de suerte enamorarse y dormir bien por las noches. Entonces, ¿qué es la muerte? ¿Te está gustando, Marcos? Porque me estoy Me está alargando. gustando. Sí, si me dejas que te meta un datito antes de la muerte, Venga, dime. porque hablando de muerte también, nuestros antepasados, de nuestros antiguos compañeros de planeta, con los mamíferos en particular, que fueron los dinosaurios, la extinción, la muerte de los dinosaurios fue clave para el desarrollo de los mamíferos. Los mamíferos vivíamos en, bueno, estas pequeñas ratas de las que se Cuando supone dije vivíamos, que estaba pensando, ¿me nosotros... comparas con lo que yo he visto en los documentales? No, no, nada más lejos de la realidad. Los mamíferos por entonces eran, pues eso, pequeños roedores, pequeñas ratillas que vivían en madrigueras y que tenían muchísimos depredadores naturales, que eran los dinosaurios. Entonces, la extinción de los dinosaurios fue clave para que esos mamíferos pudieran salir de sus madrigueras y se desarrollase en todos los mamíferos hasta lo que nosotros hemos podido llegar a evolucionar. Todo esto, por supuesto, también nuestros oyentes tienen que ser conscientes de que nos vamos a basar en la teoría de la evolución, que habrá quien no la quiera, pero bueno, nosotros vamos a tirar por la ciencia y vamos a seguir desarrollando todo esto. Me Entonces, preocupa que vamos a perder muchos suscriptores en Utah y donde la iglesia de los mormones sea fuerte. es posible, pero tenemos que ser fieles a nuestra manera de vivir, nunca mejor dicho. Entonces,
Tenemos la muerte de los dinosaurios y tú nos querías comentar qué es la muerte. Retomo. Si estamos hablando de que la vida es este proceso químico que captura energía, se mantiene reparándose y se copia, pues ¿qué es la muerte? La muerte es en el momento en el que ese proceso ya no se puede sostener o perpetuar, cuando el sistema pierde de manera irreversible la capacidad de automantenimiento y autorreparación. O sea, que el orden que estaba sosteniendo contracorriente, contra toda la lógica estadística de la materia del universo, se vuelve demasiado caro, demasiado frágil, demasiado dañado, demasiado defectuoso y se deja de sostener. La muerte no es una fuerza misteriosa que llega desde fuera a atormentarnos, sino que ya estaba dentro de nosotros desde el primer momento, es nuestro destino natural y es el destino natural de cualquier organización compleja cuando deja de poder repararse. ¿Y por qué la vida no se repara para siempre? Pues por límites físicos y evolutivos. Los límites físicos es que esta oxidación, esta radiación, esta entropía, este ruido nos acaba degradando y descomponiendo, y la fuerza vital al final por reparar cuesta energía, materiales, la reparación nunca es perfecta y siempre queda un residuo de daño, que luego hablaremos, eso está directamente relacionado con el cáncer y otras enfermedades que surgen por superar nuestra edad reproductiva, porque es que ese es el límite evolutivo. La selección natural no premia vivir mucho, lo que premia es dejar descendencia. Entonces, si inviertes más en mantenimiento de lo que inviertes en reproducción y si regeneras sin freno, aumentas el riesgo de células rebeldes, del cáncer y demás. La selección es mucho más fuerte al principio de la vida que al final, porque lo que te mata con 80 años no es tan importante evolutivamente como lo que te podía matar con 20. Por eso las enfermedades que nos matan hoy día, cuando hemos pasado ese umbral de los 30 a 40 años, muchas de ellas no aparecen en la juventud, porque evolutivamente las hemos ido descartando y se generan en la vejez. O sea que, en resumen, muchos organismos están diseñados para ser lo bastante buenos el tiempo necesario para transmitir su información, no para durar suficiente. Y este es el cambio de perspectiva que me mola. La continuidad de la vida optimiza el linaje, la transferencia de información, la perpetuidad, no al individuo en sí. O sea, lo que somos son vehículos temporales de un patrón de información que viene desde hace 4.000 millones de años para seguir persistiendo, copiándose y complejizándose, con suerte para llegar a entender el universo y por qué pasamos tanto tiempo en redes sociales o por qué echo tanto de menos tomarme una cerveza contigo, Marcos, que también es otra gran pregunta de la humanidad, cuando nos tomaremos la siguiente cerveza. Pero bueno, si el 99,9% de la materia del universo está muerta, quizás la muerte no es una anomalía, es la regla. La anomalía es la vida, que está casi imposible organización química coordinada que nos mantiene sonriendo con los ojos brillantes, es un caro proceso y precio energético y biológico que estamos pagando. Y aun teniendo todas las probabilidades que teníamos en contra de estar vivos, pues aquí estamos teniendo esta conversación tú y yo, disfrutando de tantas cosas que nos unen y de la bonita amistad que mantenemos. Entonces, si la vida es la excepción y lo inerte es la regla, la vida es el desafío a la materia muerta que ocurre cuando la misma materia aprende a copiar un patrón y a sostenerse en el tiempo, y la muerte es un poco el retorno al estado normal, a la dispersión, a la falta de autocontrol y manejo, a la pérdida de forma y al fin del mantenimiento. Porque en polvo somos y en polvo nos convertiremos. Si vivir es sostener durante un rato, ¿qué hacemos con ese rato y qué merece nuestra energía, nuestro cuidado y nuestra atención, querido Marcos? Asombroso, Jorge. Lamentablemente, casi que me vas a dejar sin palabras. Y es una pena porque nos quedan 3 cuartos de hora de podcast. Así que, no, ahora en serio. Eh, Efectivamente, lo que es la excepción es que estemos vivos. Lo que pasa, lo que le pasa al ser humano, que es la regla que se repite también y que vamos repitiendo en todos los podcasts desde distintas perspectivas, es que nos pensamos el centro del mundo y nos pensamos que lo normal es lo que nos pasa a nosotros y no lo que pasa en el resto del universo, porque tenemos una capacidad muy escasa de perspectiva. No solamente de perspectiva con respecto al resto de humanos que estuvieron antes de nosotros. El otro día me dio curiosidad por saber cuántos antepasados si contamos desde hoy hasta el siglo XVII, tenemos. Y si mal no recuerdo eran 1.000 y pico parientes.
mil y pico parientes de Mil y padres, pico abuelos, generaciones, quiere bisabuelos, decir. mil y pico generaciones, correcto. No, no, mil y pico parientes en total, 500, unas 500 generaciones aproximadamente, porque va por dos, evidentemente. Y claro, esto me dio la Me refiero sin curiosidad contar, o sea, sin contar ramas laterales. O sea, no estás sin contando cuántos contar ramas hermanos. laterales, Vale, o sea, cuántos ascendentes. tatarabuelos yo tenía si me remonto al 1700. Eso era, ¿no? Correcto. Sí, sí, Vale. pues la duda me dio por pensar cuántas posibilidades hay de que dos personas nacidas en la misma ciudad, que tengan antepasados en el mismo sitio, pueden ser familia. Y claro, efectivamente las posibilidades son altísimas, teniendo en cuenta las poblaciones y tal. Y claro, esa conciencia la perdemos la conciencia del pasado y perdemos también, o no tenemos, mejor dicho, la proyección del futuro de que nuestra vida es finita y de que tenemos que aprovechar el momento lo máximo posible porque tempus fugit, el tiempo huye, y memento mori, recuerda que te vas a morir. Y Es semen súper... retentum venenum est. Sí, pero eso ya es otro tema para otro podcast. Cuando hablemos del sexo, si te parece, lo desarrollamos. Que, claro que eso, la muerte es una certeza universal y en la parte simbólica, que a mí es la que más me llama la atención de todo eso, la parte fenoménica, podríamos decir, el ser humano le ha estado dando muchísimas vueltas a lo largo de toda su historia para intentar comprender qué es eso de que la gente se muera a su alrededor. Porque es algo muy difícil de comprender si dejamos la ciencia de lado y todos estos aportes que has hecho, que son, bueno, pues la explicación técnica, ¿no? de lo que pasa, de cómo surge la vida y de por qué nos morimos. Pero esto a alguien que viviese en civilizaciones de hace, bueno, iba a tirarme a 3 4 mil años atrás, pero incluso hace 200 años seguía algo que la ciencia, por supuesto, todavía no era capaz de explicar, no en los términos al menos en los que lo hace a día de hoy, y tenemos muchísimos ejemplos de cómo se intentaba ver, ¿no? Tenemos en el antiguo Egipto, que como nos lo narra el libro de los muertos, ese morir como una continuidad vigilada, que bueno, el libro de los muertos en realidad no es un libro unitario, son un conjunto de fórmulas funerarias. El egipcio o el tibetano. El libro de los muertos egipcios. También te voy Ah, a hablar un poquito del tibetano. El tibetano además es el que más me gusta, porque es el que me parece que le da más poder al ser humano. En el libro egipcio lo que habla es que la muerte no es el final, tampoco es una garantía de salvación. El muerto tenía que superar un juicio, de hecho, bueno, lo recordarás porque esto en el viaje que tuvimos a Egipto era una de las cosas que se nos comentaba, ¿no? Ese pesar el corazón del muerto frente a la pluma de Maat, que era la deidad del orden y la verdad. Entonces, si fallaba, o sea, si el corazón pesaba más que la pluma, eh, se dejaba de existir, ¿no? Era la aniquilación como pago. Luego en Mesopotamia, que también está la epopeya de Gilgamesh, y esto es uno de los textos más antiguos de la humanidad, la muerte era un golpe sin redención a un inframundo gris, silencioso, y que era igual para todas las personas. No había un juicio moral, no había una recompensa, incluso los dioses ponen límites infranqueables a la vida humana. Y aquí el mensaje está muy claro. La inmortalidad no está disponible, que ese también seguro que lo trataremos a lo largo del podcast, pero es uno de eso los grandes anhelos de la humanidad, la creo que inmortalidad. sí, hay mucha gente en Silicon Valley a la que se lo dices y se pone así, no, no, no me hables. Sí, 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 Porque eso sí, es sí. un tema interesante para tocar luego el biohacking y el Brian Johnson y toda esta peña. Luego hablamos de eso, sí. En el mundo maya también se hablaba en el Popol Vuh de que la muerte no depende del bien o del mal. Y se hablaba también de un inframundo que le llamaban Xibalbá, hostil, tramposo y lleno de pruebas absolutamente absurdas. Aquí morir no era un castigo ni un premio, sino una continuación del conflicto, que también es una perspectiva muy interesante, porque la vida es conflicto. Y para los mayas el conflicto continuaba en la muerte, con lo cual tampoco cambiaba mucho la película, porque si ni muertos vamos a poder descansar tranquilos, no sé si merece la pena morirse. Aquí habría que plantearse la perspectiva Silicon Valley. Y bueno, en la perspectiva de la tradición tibetana, que has comentado antes, el libro tibetano de los muertos, esa que pertenece al budismo. Y es que esto es muy interesante porque aquí el quedarte en ese estado
depende del autoconocimiento que tengas, de la capacidad que tengas en tu mente de darte cuenta de las proyecciones que tienes una vez estás muerto, que no son más que proyecciones de tu mente. Y en el momento en el que consigues dominarlo, es como si fuera un videojuego, en realidad, el libro tibetano de los muertos. Yo siempre lo cuento de la misma forma. Son una serie de monstruos contra los que tienes que ir luchando. Tienes un monstruo final también, todos ellos con sus nombres, por supuesto, que no voy a ser capaz de reproducir. Pero conforme te vas enfrentando a todos esos muertos, tienes que ir superándolos. Y luego, ya si superas al final, al monstruo final, que eres tú mismo, consigues. ¡Wow! Sí, sí, está muy chulo. Sería Es. la leche que cuando llegaras a la pantalla final del Super Mario apareciera ahí tu selfie también. Sería, bueno, eso seguro que pasa dentro de un tiempo. Pero claro, habría que darle una perspectiva filosófica a Super Mario que no sé si Nintendo probaría. La Super muerte, Mario probaba las setas, o sea que algo de perspectiva ganaba. jo, es que sí, sí, seguro, seguro que la tiene. Que no, que para los tibetanos, por terminar un poco con las civilizaciones así más antiguas y más vastas de la humanidad, la muerte era la última posibilidad de liberación, que me parece también una forma muy bonita, porque, como decía antes, lo que todos y todas deseamos es que por lo menos cuando nos muramos se acaben los problemas. Si me tengo que estar preocupando también de si mañana es lunes o sábado, cuando me muera, mmm, maltrato, maltrato es ese. De hecho, es que iremos hablando de eso, porque al final es interesante de dónde surgirá este terror y esta necesidad de manejar algo que no me debería afectar porque yo ya no estoy, pero bueno, evidentemente entendemos a proyectarnos y a creer que sí seguimos. Pero lo que sí que estaba eran los cadáveres, que al final me parece una manera interesante de hacer un recorrido sobre la historia de la humanidad, viendo cómo se ha ido gestionando el cadáver, porque los muertos siempre han sido un problema que había que gestionar por la logística de qué vas a hacer con él, por la salubridad de no te quedes muy cerca, que igual te pones malito, y también por toda la tecnología y el arte que había que generar al alrededor de los cadáveres para reproducir esa memoria colectiva, empezar a ordenar el duelo y estos temas que sé que vamos a ir tocando porque al final es la parte, la parte más vitalista y asombrista de todo esto, que es cómo sobrevivir a ello y de hacer que la curiosidad nos lleve a algo útil. Y había tres grandes maneras, o sea, tres grandes determinantes para ver qué se hacía con los cadáveres. Que uno es la ecología y los recursos que había alrededor, pues qué clima había, qué tipo de suelo, si había madera, etcétera, que eso condiciona mucho lo que hacían los tibetanos, ahora lo comentaremos. Luego también la religión, obviamente, y la cosmología, entre esa idea de cuerpo y alma, pureza, impureza, destino post-mortem, y también lo sociopolítico. ¿Quién se merece el rito y quién se merece el documento? Porque todos sabemos que los faraones tenían pirámides, pero yo creo que los esclavos no. Los esclavos no les tocaba pirámide, les tocaría otra cosa. Y entonces, cuando éramos nómadas y en el paleolítico, pues el manejo era mínimo, porque al final nos estábamos moviendo, pues el cadáver era una carga y un riesgo para los depredadores, pero te deshacías de él en alguna solución sencilla, en una cueva, en una grieta, o simplemente se le tapaba con alguna piedra y seguía avanzando la tribu y todo es estupendamente. Así que empezaron a surgir algunas experiencias artísticas en torno a la muerte, pues se hacían las posiciones del cuerpo, se tallaban cosas en la piedra, se usaban pigmentos. De hecho, hay evidencia de que los neandertales, hace ya 60.000 años, hacían enterramientos moderadamente complejos con sus herramientas, con sus flores, etcétera. O sea que ya había una visión de te has quedado atrás, pero no te olvidamos. Vamos a poner un esfuerzo en que tu memoria siga viva o darte un descanso como te mereces. Y ya cuando nos hacemos más sedentarios en el neolítico es cuando los muertos se empiezan a integrar en la arquitectura social de una manera más firme. Somos sedentarios, así que ya tenemos un problema, que es la densidad. O sea, ya no podemos alejar tan fácilmente el cadáver, sino empezamos a enterrarles intramuros y había una práctica bastante truculenta que era enterrarles en tus propias casas. Muchos enterramientos que se han encontrado en la zona de Mesopotamia están en las mismas casas, o sea, levantaban el salón, apartaban la alfombra, escarbaban en el salón, echaban ahí a la yaya y le decían, yaya, a dormir, echaban otra vez encima de la tierra y ponían la alfombra y seguían los mesopotamios jugando a la PlayStation encima de su abuela, más o menos. Así es ser la cosa. Y de tal manera que, tonterías aparte, se convivía de una manera muy fuerte con la presencia de los ancestros.
que es un tema que luego vamos a recuperar con la visión digital de los muertos hoy día. Pero el caso es que como prueba de esto tenemos a las calaveras enlucidas de Jericó, que era un retrato del ancestro que hacían enluciendo la calavera con yeso, les ponían a veces conchitas en la boca, quedaban las calaveras monísimas, lo podéis buscar en Google. Y estos enterramientos se iban integrando, pero también había limitaciones prácticas de cómo de bien lo estaba sellando, cómo de higiénico era, cuál era la profundidad. Y también en esta época surgen algo que a todos los que nos gusta el senderismo en España, alguna vez te has encontrado con alguna, que son los dólmenes. Ese típico dolmen, los más famosos de España son los de Antequera, que son, creo que, patrimonio de la humanidad, y tienen unos 5.000 o 6.000 años, y los dólmenes, pues, una estructura muy sencillita, muchas veces son entierros comunes, no para una sola persona, pero cuando se Perdón, va Jorge, desarrollando... ¿Qué? 5.000 años, que eso no es nada si tenemos en cuenta la historia de la humanidad. O sea, 5.000 años en el momento en el que se estaban haciendo los dólmenes en Antequera, poco tiempo después estaban en Egipto levantando pirámides. O sea, que cuando tenemos también la perspectiva de la humanidad, antes hablábamos de 4.500 millones de años del planeta Tierra, cuando tenemos la perspectiva de la humanidad tenemos que remontarnos también a cientos de miles de años, pero cuando se empieza a tener un pensamiento simbólico con respecto a la muerte, es antes de ayer. De hecho, esos 5.000 años, si lo comparas en generaciones, ostras, no me acuerdo ahora el dato, pero era llamativo, en plan, ¿hace cuántas generaciones vivió Cristo? Que es una pregunta así como muy llamativa y te crees que van a decir 2.000 o 3.000 y son 3 generaciones por cada 100 años, pues en 60 generaciones tu 60º antepasado convivía con Cristo. O sea, que a nivel evolutivo, retomando lo que hablábamos antes de las mutaciones y la mejora, no ha pasado tanto tiempo. De hecho, biológicamente, prácticamente entre los hombres del Paleolítico y nosotros no hay diferencias. Nos creemos que ellos eran mucho más peludos y tenían un fenotipo muy distinto, pero la realidad es que no, que el ritmo de las mutaciones en estos años no ha sido una selección tan fuerte, porque no ha estado guiada y priorizada como la que le hemos hecho a los perros. Los perros todos vienen de hace Pobrecito. 15.000, 20.000 años de los lobos, y ahora te ves al pobre caniche metido en el bolso de Paris Hilton y dices, Dios santo, con el lobo que yo era en la estepa siberiana y ahora voy en el bolso de Paris Hilton. Hay un capítulo brutal hablando de eso y haciendo también un pequeño paréntesis en Rick y Morty, en el que, no sé si lo has visto, que Rick, que es el abuelo del científico, dota de inteligencia a un perrete que tiene la familia y en el momento en el que lo dota de inteligencia, el perro empieza a ver documentales de lobos porque lo tiene puesta la familia y se da cuenta de cómo el ser humano ha transformado a su especie hasta ser lo que es en ese momento y bueno, acaban dominando el planeta Tierra. Está muy chulo, porque claro, el perro en el momento en el que es consciente de cómo se le humilla con todas esas mutaciones genéticas, que en algunos casos sabemos que generan auténticos esperpentos, por mucho que queramos a nuestras mascotas perrunas. Yo tengo 2 perros, pero es verdad que en alguna ocasión al ser humano se le ha ido la mano con la experimentación. Y continúo con los primeros estados, que era cuando ya empieza a aparecer los especialistas y la muerte se va profesionalizando y se crea una economía ritual, se separan ya espacialmente del todo, se generan las necrópolis, hay tumbas monumentales y los muertos ya se van como a sus propias casas, a edificios definidos. Véase el caso de Egipto, donde vimos el origen de las pirámides, eran enterramientos, veían que los ladrones de tumba tenían muy fácil escarbar y sacar lo que se hubiera enterrado al muerto, sus ajuares o las propias bestias, pues empezaron a hacer pirámides escalonadas, etcétera, y se va desarrollando esa forma piramidal, pero que en otras regiones los monumentos funerarios han tenido otro origen y desarrollo completamente distinto, pero ya se empieza a poner un esfuerzo más grande en el cuidado de los muertos, un esfuerzo que llega a durar 40 días de cuarentena, 70 días para la momificación y todo este esfuerzo económico de enterrar al muerto con sus ajuares, o sea, tanto el proceso técnico como la narrativa que le acompaña es un poco difícil de saber, es como la hélice del ADN, no sabes quién tira de quién, pero los dos avanzan a la paz y se están complejizando, ¿no? Y hay 3 grandes maneras de deshacerte del cadáver, 3 grandes fines que puedes darle al cadáver. O la tierra, que es enterrarlo, pero hace falta que el suelo sea excavable, que tengas espacio y que no sea un riesgo de contaminación, entonces típico de sociedades agrícolas en las que hay mucho espacio. El fuego, que es quemarlo, pero requiere mucho combustible y necesitas lugares específicos para quemarlo, pero hay culturas en las que el destino de cualquier cadáver era la pira, como podía pasar en la India, o era con los vikingos,
Y luego el aire, que me parece súper evocador. De hecho, yo pequeño tenía una pequeña obsesión con eso, con que mi cadáver se lo comieran los buitres. Y es que Obsesión, pero ¿porque querías que pasase o porque no querías que pasase? sí, sí, porque quería que pasase. O sea, yo siempre pensaba que sería guay que antes que acabar encerrado en una caja súper artificial, te devoraran los buitres, te descuartizaran y estuvieran ellos volando con su tripita llena de ti por el cielo de Monfragüe, como Cacereño Y y Bajo la ahora, Casa. Y ahora digo, ya no te mola la idea. es que cuando ves los buitres de cerca te das cuenta que son muy feos. Entonces, ya no me parece. Yo tenía la imagen de los buitres del libro de la selva, que están guapísimos, que tienen acento argentino, los hace súper graciosos, pero los buitres en la vida real son feísimos y dan un miedo que te mueres. Pero el caso es que al aire es lo que se solía hacer pues en terrenos como el Tíbet, donde la roca es muy dura, hay permafrost, no hay recursos para quemarlo y demás. El zoroastrismo, por ejemplo, trabajaba estas torres del silencio, en el Tíbet se hacía de la misma manera. En la Europa medieval, durante mucho tiempo se estuvo enterrando en torno a las iglesias, con estos campos santos y con una infraestructura comunitaria compartida, en la que la proximidad a los sagrados se suponía que te ayudaba a estar en Campo Santo, nunca mejor dicho. Pero empieza a crecer las ciudades, esto empieza a ser un problema y hay que sacar a los muertos, que es cuando se vacían los cementerios y todo este tipo de procesos, por la saturación, por las teorías de contagio, porque se dan cuenta de que eso era una cochinada y reordenan los espacios funerarios. Y aquí es donde ya empezamos a llegar a lo que tenemos hoy día, que son los cementerios. Los romanos también tenían cementerios y panteones y separaban a los muertos de la ciudad, pero eran casi siempre cementerios para hornacinas con las cenizas de los muertos. Y llegan los cementerios que a mí me encantan, que es cuando vas a París o a Edimburgo, que son los cementerios románticos, que son así como súper paisajísticos, con una vegetación súper frondosa, como el de Père Lachaise en París. Y esto se convierte en unos parques arbolados con mausoleos grandiosos, donde la muerte ya se idealiza, se conecta con la flora, se recrea de manera estética, que son estas esculturas chulísimas que ves encima de algunas tumbas, sobre todo el de París, lo recomiendo. Si vas a París, el cementerio este de Père Lachaise es la leche. Y con la modernidad industrial, pues se profesionaliza lo que son las funerarias, todo evoluciona hacia unos estándares, la morgue, etcétera, y ya con la medicalización y la invisibilización parcial de lo que vamos a hablar y todos los trastornos que ha generado, de que ya no vemos a los muertos, la gente se muere sola en el hospital, todo ese proceso de milenio se ha roto por completo, pues el morir ha salido del hogar al hospital, es una burocracia funeraria en el tanatorio, y sí, hemos controlado muchas infecciones, hay protocolos, se salvan más vidas, pero esta gestión sanitaria también tiene sus contras, que iremos viendo y que de los que seguiremos hablando. Asombroso también recorrido histórico simbólico. Yo también tengo mucha perspectiva, ¿no?, sobre cómo lo vivimos, no solamente a lo largo de la historia de la humanidad, sino a través, como he hecho antes, ¿no?, con las religiones antiguas y el cómo lo podemos entender ahora también hasta que lleguemos a la actualidad en las distintas religiones monoteístas. Porque sí que tenemos o podemos entender en el mundo cristiano occidental, del modo en el que nosotros estamos habituados a trabajar, digamos, con la muerte, a sentir la muerte de nuestros seres queridos, de qué forma eh, sufrimos el duelo y de qué forma ritualizamos a la muerte, pero quizá no tengamos tan claro cómo se da en otras tradiciones como el judaísmo o como en el islam, porque las perspectivas, aunque sean bastante parecidas, sí que tienen algunos cambios. El judaísmo, por ejemplo, es una religión que es deliberadamente sobria con la muerte. En el Seol no es un castigo ni es gloria, sino que es un lugar de sombra, silencio y reposo común. La clave en el judaísmo es que la vida es central, que la ley, o sea, que la Torá se vive aquí, en el mundo terrenal, y que no tenemos que dejar nada para después. O sea, todas las cosas buenas que tenemos que hacer, principalmente para honrar a Dios, se tienen que hacer en el mundo de los vivos. Y la especulación sobre el más allá es absolutamente secundaria. Con el tiempo, especialmente en el judaísmo rabínico, aparece la idea de el mundo venidero y la resurrección de los muertos
pero es verdad que tampoco tiene una imaginería detallada como sí que la tenemos en el cristianismo. Para el judaísmo, el énfasis permanece. Lo importante no es morir bien, sino vivir justamente, que creo que también es uno de los puntos esenciales de este podcast y de lo que queremos intentar transmitir, ¿no? Que es la vida lo que importa porque es lo único que tenemos seguro, lo único de lo que podemos estar rotundamente convencidos. En el judaísmo la muerte no se niega, pero tampoco se explota simbólicamente. Eh, en el Islam la muerte es un paso y es un recuerdo constante, porque se comprende la muerte como algo inevitable, como algo justo en cualquier circunstancia en la que se dé, y que está escrito, y por eso es justo, en la voluntad divina, que en el Islam se llama qadar. Lo que es esencial dentro del Islam es que la vida es una prueba, la muerte al fin y al cabo es una transición entre los dos mundos, y aquí sí que encontramos también una resurrección y un juicio. En el Corán se insiste mucho en el recuerdo de la muerte como una forma de vivir con humildad. No se fomenta la obsesión morbosa, pero sí una conciencia de finitud. Y lo ideal dentro del Islam de cómo se muere, y por eso ahora digo de el morir ideal, porque en el cristianismo hay una cosa también muy chula de la Edad Media. El morir ideal, decía en el Islam, es estar acompañado en su misión confiada a Dios. No es una tragedia absurda tampoco, ni una liberación mística, pero es un paso responsable. Y lo del morir ideal es una cosa que me ha llamado mucho la atención, que me ha asombrado, porque en el cristianismo medieval se habla, hubo bastantes textos escritos sobre el ars moriendi. Puede ser que hayamos escuchado hablar en alguna ocasión sobre el ars vivendi, sobre el arte de vivir, y el ars moriendi, el arte de morir, fue una cosa, fue algo que tuvo su desarrollo principalmente en la Edad Media cristiana. La muerte era algo público, estaba completamente ritualizada, estaba acompañada en la mayoría de los casos, y morir bien significaba una reconciliación, significaba tener fe absoluta en Dios y en lo que fuese a pasar después como voluntad divina, en un desapego también al mundo terrenal y en tener una comunidad alrededor, que es algo que sigue pasando y que seguimos viviendo, sobre todo con los velatorios. Los velatorios se genera esa comunidad alrededor del muerto que es parte de lo que se considera un morir bien, porque si alguien muerto, que ya ni siente ni padece, se encuentra solo en un velatorio, seguimos teniendo esa perspectiva de que pobrecito, porque no hay nadie en ese velatorio, cuando en realidad seguramente el mayor padecimiento de esa persona, si esa soledad, yéndonos al podcast en el que hablábamos a ese respecto, si esa soledad no era pretendida, el sufrimiento de ese ser humano habrá sido durante su vida. Seguro que en su velatorio ya no. Esos manuales de Lars Moriendi enseñaban a resistir las tentaciones finales, que pueden ser la desesperación, el orgullo, el apego también y la impaciencia por saber qué pasará después. La muerte en el cristianismo, principalmente en este cristianismo medieval, era el último acto moral de la vida. Y por supuesto, como todos sabemos, la muerte no se oculta. ¿Qué te pasa? Perdona, la muerte era el último acto moral de la vida. Sí. Joder, a ver si te crees que esto es un concierto de los Rolling y que puedes pedir un bis. Un bis de los Rolling, de hecho, es bastante improbable también. Eso también es hablar de la vida después de muerto. Correcto, sí, sí. Así que tenemos muchas interpretaciones simbólicas, tenemos muchas maneras diferentes de entender la misma cosa, incluso en las tres religiones principales del libro se pueden entender muchas perspectivas diferentes sobre la misma cosa. Joder, qué interesante. Me encanta. Asombroso. Asombroso, porque teniendo en cuenta que todas estas tres religiones, vaya, vienen de la tradición abrámica, semítica, del Antiguo Testamento, compartimos estos primeros profetas y tal, toda esa escatología se fue desarrollando después. No tengo muy claro cuál era la escatología o la gestión que tenían de la muerte, la concepción de la muerte, pues en el Urk de hace 4.000 años cuando vivió Abraham y esta gente. Pero es curioso que, queriéndonos creer que venimos de esa tradición, cada uno se ha ido por los cerros de Úbeda.
Y es que también hay que intentar reconciliarse con la muerte. Y aquí vamos a hacer un guiño a nuestros deseados oyentes mexicanos sobre el Día de los Muertos. Y es que convertir el duelo en una conversación anual con los ausentes me parece algo precioso, porque no es una ofrenda por decoración, es un protocolo de memoria, comida, objetos, fotos, caminos simbólicos, una curiosidad muy potente porque la muerte no se está escondiendo, es como la gran excepción a lo que vamos a venir hablando luego con la modernidad. La muerte no se esconde, se integra en el calendario, en la agenda de la familia, como una forma de identidad y continuidad, que también está muy relacionado con la tradición confuciana, que también hay un culto a los ancestros muy, muy grande. Y de hecho se enlazaba muy bien con lo que comentabas antes de Mesoamérica, ese sincretismo religioso que haya surgido en México de la tradición mesoamericana precolombina de creer que la muerte era un ciclo y los muertos regresaban temporalmente para convivir con los vivos y necesitaban ayuda de los vivos para superar sus pruebas y todo eso en el camino que estaban haciendo para llegar al descanso eterno, está muy conectado a lo que hoy día es el Día de los Muertos. Y en esta reconciliación con la muerte hay otra cosa de los romanos que me fascina, porque ¿qué le debemos a los romanos, aparte de los acueductos, las termas, la plaza y todo esto que decían los Monty Python? Eh, los, romanos, Buenísimo. los romanos tenían un antídoto ritual contra la arrogancia, que no está del todo demostrado que fuese cierto, pero bueno, como todas las leyendas tendrá algo de verdad, y es que cuando se hacía un triunfo y un general hacía un triunfo, que recordemos, el triunfo era la entrada triunfal a Roma después de haber conquistado cualquier territorio o haber sometido una rebelión, pues te traías a tus esclavos de turno, los paseabas, o sea, algo así como la Paris Fashion Week de la época, pero en vez de nuevas prendas de vestir, traías nuevos esclavos y nuevos tesoros. Y había un esclavo que iba detrás del general repitiéndole la misma admonición, respice poste hominem te memento, para recordarle que va a morir. O sea, lo que le está diciendo es memento mori, recuerda que vas a morir, esto no va a ser para siempre. Que es una temática que luego en la Edad Media ha inspirado un montón de arte y de los típicos bodegones que te ves ahí con la calavera o las danzas de muertos que se ven en algunas iglesias y tal, que te ves a los curas y a la gente andando con los muertos, o los cuadros de Bruegel el Viejo, que da un miedo que te cagas, el cuadro que tienen en el cuadro del triunfo de la muerte o algo así se llamaba el cuadro, si no recuerdo mal. Y esta perspectiva y reconciliarte con la muerte en el día a día también era muy importante para los estoicos. Marco Aurelio lo utilizaba, lo describe en sus meditaciones como una práctica diaria para ganar humildad o digamos alejarse de la soberbia, diciéndose a sí mismo todos los días, pronto te olvidarán y pronto tú mismo olvidarás a todos. Pronto te olvidarán todo y pronto tú mismo olvidarás a todos. Para tener claro que la muerte va a disolver el ego, que nos integra en el todo universal, que volvemos a ser materia inerte y que nos ayuda a vivir con serenidad. Séneca también tenía una práctica muy parecida, que era en su meditación, se preguntaba siempre, ¿por qué temes a la muerte si la practicas todos los días? La idea de dormir como una muerte final, de despojarse de la vida. Y Epicuro lo decía de una manera más guay, porque Epicuro al final era como el tuitero de los estoicos, era el que no tenía una formación reglada cojonuda, lejos de Patricia había nacido como esclavo, y Epicuro lo decía, la muerte no es nada para nosotros, ya que cuando existimos la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, nosotros ya no existimos, que es un poco, sin querer entrar en Heidegger y todo eso, pero también es un poco lo que se desarrolla en Ser y Tiempo de la idea de que la muerte es lo que verdaderamente da autenticidad a la existencia. Y por Para mencionar mí, al gran maestro, de eso va el inmortal, el cuento de Borges, de qué aburrida es la vida del inmortal para el que todo es repetible, nada es finito, nada tiene ningún coste de oportunidad y no puede decirse a sí mismo, qué bien lo hemos pasado, este día ha sido único, ¿sabes? ¿a quién no le va a gustar un buen cuento de Borges, eh? ¿A quién no le va a gustar? Que la perspectiva de Epicuro, yo me la estaba guardando de hecho para la modernidad, porque creo que es lo que mejor casa con la forma en la que nosotros a día de hoy entendemos a la muerte.
creo que estamos más cerca de Epicuro que de cualquier otro pensador que haya existido, incluso de Heidegger también, que lo has comentado, porque Heidegger tiene un montón que decir también a todo este respecto. Pero es así, nos cuesta mucho trabajo tener una proyección como la tenían nuestros antiguos con respecto a la muerte, incluso teniendo en cuenta que la religión sigue siendo algo muy importante en nuestras vidas, pero la hemos desplazado a la muerte. Es algo también súper curioso que luego lo podremos desarrollar mucho más, ¿no? Pero sí, aquí con Heidegger también que lo comentaba, ya en la modernidad y notamos un cambio muy radical, la muerte está en el centro también, no como un evento futuro, sino como un horizonte mismo que nos da forma a la vida. O sea, vivir Guau, 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 qué auténticamente, bonito. No como un evento hombre, futuro, sino como un horizonte que nos da forma a la vida. sí. Eh, eso Los es límites de la vivir, vida. El horizonte no sí, deja de ser el límite de tu visión y la muerte no deja de ser el límite de la vida. es una experiencia auténtica, ¿no? Heidegger hablaba también esto de las experiencias auténticas, de la vida auténtica y la vida inauténtica, y la vida auténtica es vivir en parte también con esa conciencia, vivir sabiendo que se va a morir. Eh, ya no es un tránsito o un juicio, sino que es un fallo del sistema o parte del sistema, como comentabas tú antes, según la ciencia, es una interrupción, es un escándalo en nuestras vidas, eh, pero ya no se narra, ya no se ritualiza del mismo modo en el que pasaba antes. También porque ya la muerte en la modernidad no la percibimos de la misma forma en la que se podía percibir durante una epidemia de peste en la ciudad de Sevilla, que ibas andando por la ciudad y que lo que encontrabas era muerte a tu alrededor. O en un campo de batalla, de estas batallas en las que todos hemos visto, yo que sé, como Braveheart, ¿no? Por ejemplo, Qué que horror. esos campos de batalla tienen que ser terribles. Y las imágenes en realidad que nosotros vemos en las películas, afortunadamente para nosotros, no son tan reales como lo que en realidad tenía que pasar en esos lugares, que eran más que muertos, o sea, más que muertes instantáneas, en muchos casos era un padecimiento, un sufrimiento extremo, un desmembramiento, en fin, no quiero ser demasiado conciso con lo que tenía que ser un campo de batalla en ese momento, o con lo que tenía que ser pasear en una ciudad azotada por la peste, pero esa visión frontal de la muerte que tenían nuestros antepasados, nosotros ya no la tenemos. En algunos casos personas afortunadas puede que pasen su vida entera sin ver siquiera un cadáver antes de que les llegue a ellos la hora. Entonces, el cambio, la revolución tan impresionante que tenemos, no sé si nos ha sensibilizado o insensibilizado más ante la muerte. Pues Marcos, estás de enhorabuena. Creo que Tenemos la tengo, respuesta. creo que tengo la respuesta. Oye, nos está quedando que te cagas, ¿eh? Muy bien enlazado. Somos unos profesionales de esto ya a estas alturas, ¿eh? En el número 7. El En el 7 número es un número mágico. Otro día hablamos de numerología, que no tiene nada que tal ver con la ciencia, pero es divertida cual. de estudiar. Bueno, para ser profesionales falta lo más importante. Y no olvidéis de suscribirlos, darle me gusta a la campanita y pasárselo a todo el mundo, sobre todo a vuestra ex, que hace mucho que no habláis y necesita saber algo de ti. Vaya manera más asombrosa de reconectar con tu ex, mandándole un podcast de dos Sobre colgados la hablando muerte. sobre la muerte. Aprovecha que estoy a punto de doblar la servilleta. Tempus fugit memento mori, ¿no? Le mandas el enlace del podcast, esas dos frasecitas en latín y ya estaría. Ya, no sé lo que vas a conseguir, pero algo consigues seguro. Ay, que por lo menos que te ponga en contacto con su psiquiatra de cabecera. Pues bueno, a la pregunta que se me ha olvidado, pero recuerdo que mi respuesta era sí, la pregunta era si Es que como se nos va con la risa, así somos sensibles o insensibles ante la muerte de la sociedad, por esa ausencia de encontrarnos continuamente con los cadáveres que estaba comentando antes y tal. tal cual. Pues bueno, no, o sea, la respuesta según Jeff Greenberg y Sheldon Solomon es que sí, que estos son dos psicólogos que desarrollaron lo que es la teoría de la gestión del terror, que me ha parecido una locura y lo comparto contigo porque es asombroso y como buen asombrista creo que te va a gustar. Y es que lo que propone es que
La muerte es un conflicto psicológico básico porque tenemos, por un lado, el instinto de autoconservación, pero al mismo tiempo nos estamos dando cuenta de que la muerte es inevitable e impredecible. Y este conflicto produce un terror que se maneja a través de una combinación de escapismo, creencias culturales, rituales, que actúan para contrarrestar la realidad biológica de que nos estamos muriendo todos los días. No es que te mueras un día, es que todos los días te estás muriendo un poquito y hasta que te mueras del todo sigues vivo. Que esto lo he puesto yo de mi cosecha, no tiene nada que ver con lo que decían James Greenberg y Sheldon Solomon, por Dios que me perdonen. En cualquier caso, esta teoría psicológica lo que sugiere es que casi toda la cultura humana, que aquí es donde entra lo que te va a gustar, Marcos, o sea, la religión, el arte, los monumentos, los sistemas políticos, es un mecanismo de defensa contra el terror paralizante que nos produce saber que vamos a morir. Intentamos crear proyectos de inmortalidad para sentir que formamos parte de algo eterno. O sea, el arte lo creamos porque la realidad no nos es suficiente y la cultura nos la inventamos porque el presente no nos sirve y queremos perdurar. ¿Qué te parece esa sentencia tan gorda? Me parece tremendo y se me viene también, bueno, una explicación más clara de las actuaciones políticas que se llevan en el mundo por personajes como Trump. Podríamos afirmar que Trump lo que tiene es un miedo terrible a morirse y Es un lo digo medio megalómano. riéndome, lo digo riéndome, pero que es Sí, real. sí. O sea, este hombre lo que quiere es trascender y la mejor manera de trascender que se le ocurre es montar un cirio. Y para que veamos que esto no queda solo en palabras y tal, vamos a hablar de por qué esto se considera una teoría psicológica más o menos fundamentada. Y es cuál es el núcleo empírico, ¿vale? O sea, ¿de dónde viene esta teoría? Pues surge del paradigma de los experimentos que se han hecho en torno a la saliencia de la mortalidad. ¿Qué es la saliencia de la mortalidad? Recordarle a alguien que se va a morir. Parece una tontería, pero tiene un efecto brutal. O sea, tú al sujeto con el que te estás haciendo experimentos se hacen dos grupos, ¿vale? Como en todos los experimentos desde los años 50 que se empezó a aplicar este método estadístico. Grupo de control, no les tocan los huevos, al grupo con el que testeas tu experimento, a los que sometes al experimento. Pues a este grupo le estás induciendo de una manera controlada a que piensen en su propia muerte. Les haces responder preguntas abiertas sobre qué pasará cuando se mueran, qué va a ocurrir con su cuerpo, dónde creen que van a morir. Les van metiendo de manera subliminal palabras como muerte, cadáver, entierro, tal. Y ya para azuzarlo del todo, les haces ver imágenes y noticias y recordatorios simbólicos de la mortalidad, ¿vale? Y después se compara la conducta del grupo de control con este grupo que ha sido sometido a la saliencia de la mortalidad. Saliencia es lo que hemos dicho de esta intoxicación subliminal de su mente en torno al concepto de la muerte. Se compara, ¿vale? Y se observa consistentemente que tras la saliencia de la muerte las personas tienden a, y esto te va a flipar, defender con más fuerza su cosmovisión cultural, se vuelven más cabezotas y están más seguros de sus creencias, muestran mayor preferencia por quienes comparten sus mismos valores, defienden a los de su tribu y atacan con mayor vehemencia a los diferentes, rechazan, castigan o deshumanizan a los que les cuestionan, incrementan las conductas que refuerzan su autoestima. O sea, este patrón sí se ha replicado cientos de veces y tiene esos efectos. Y un ejemplo clásico es, se coge a participantes estadounidenses, se les expone a saliencia de muerte y luego estos participantes evalúan más positivamente a aquellos que alaban a Estados Unidos, que hablan de las proezas militares y de la grandeza de su país, y critican con mayor vehemencia a aquellos que atacan esas creencias que funcionan una parte muy grande de su ego. Lo puedes decir de Estados Unidos, pero lo puedes decir con lo mismo de franceses o de ingleses, de cualquier país que te caiga mal. Lo que no lo puedes decir es ni de portugueses, ni de italianos, ni de españoles, que eso nos caen bien, ni mucho menos de nuestros hermanos de Sudamérica. Pero bromas aparte, lo que muestra es que hay unos cambios observables, o sea, esto sí es ciencia, en la conducta cuando se toma una conciencia más fuerte de la muerte. Esto obviamente tiene un impacto en la manera en la que gestionamos la vida. Cuanto más conscientes somos de la muerte, más cambiamos nuestro comportamiento y y más afectada se ve nuestra autoestima. En lo religioso aumenta la fuerza de nuestras creencias religiosas y la defensa de los dogmas cuando somos conscientes de esta mortalidad y somos más propensos a la agresión intergrupal. La teoría predice que obviamente el contenido de esta defensa cultural varía según el entorno cultural. En las culturas occidentales individualistas se refuerzan la autoestima personal, el logro y la autonomía,
pero en las culturas colectivistas se refuerza la armonía del grupo, la tradición, la lealtad y el orden. Lo mismo pasa en las sociedades religiosas, aumenta la fe. En las seculares aumenta el apego a ideologías políticas. O sea, te vuelves más cabezota y más seguro de lo que tú creías. Es una predicción central que la autoestima nos protege del miedo a la muerte y que cuanto más se azuza ese miedo a la muerte, más sale la autoestima a defendernos. Esto es más o menos lo que dicen los experimentos. Y personas, cuanto más autoestima tiene una persona, menos saliencia a la muerte demuestra. O sea, cuanto más autoestima tiene el sujeto, menos efecto tiene en los experimentos que le sugestiones o que no le sugestiones. O sea Vale. que se sugiere, estoy a puntito de acabar, se sugiere que la autoestima funciona como un escudo psicológico contra la conciencia de la finitud. Lo repito, la autoestima sería un escudo psicológico contra la conciencia de la finitud. O sea, los recordatorios de muerte influyen de forma sistemática en nuestros valores, juicios y conductas, y este efecto es amplio, replicado y transcultural. No es que hayamos demostrado que todo el arte humano y todo lo que depende de lo humano está relacionado con la muerte, pero sí está claro que la muerte y la conciencia de la muerte impacta de manera total en nuestras creencias, autopercepción y percepción de los otros y la otredad. Es asombroso, desde luego, y es algo que da mucho que pensar, porque, claro, mientras lo estabas comentando, por un lado, nos maldigo por la silencia de muerte que le estamos dando a todas las personas que nos están escuchando y cómo vamos a condicionarlo. Por otro lado, también entiendo y me parece que es la salvada para que me cupiese en las entendederas esto que has comentado, el tema de la autoestima. Porque claro, en el momento en el que tienes suficiente autoestima no necesitas crearte un escudo protector contra lo que te venga desde fuera, entonces por ahí se puede salvar, ¿no? Porque lo estaba pensando, nosotros lo que pretendemos justo en este podcast es ser amplios y permitir crear espacios de debate, no cerrar preguntas, sino abrir nuevas interrogaciones, nuevos interrogantes, permitir también que las respuestas puedan venir de distintas ramas, desde distintas perspectivas vitales, por supuesto. Entonces, y estamos hablando de la muerte como una cosa desde una perspectiva súper consciente, hablando, pues eso, de todas las cosas que tú comentabas, ¿no? De la muerte, de los muertos, de los cadáveres, de los rituales que llevan a Al la muerte. algoritmo dando palmas con la oreja ahora mismo, Marco. Nos van a poner una calavera a nosotros en el canal, en todos los canales, vamos. Pero justo estamos comentando todo esto mientras nos estábamos preparando este podcast, estábamos imponiéndonos en cierta medida ese experimento que estabas comentando y sin embargo no nos hemos hecho personas, o al menos yo no soy capaz de detectármelo a mí y no sé en tu caso en particular, pero no me considero que sea una persona más, bueno, todo lo que comentaba, ¿no? Estos efectos colaterales que tiene la silencia y la muerte. Entonces, wow, me parece una cosa vibrante absolutamente para estudiar y para interiorizar y seguir investigando, porque desde luego tiene sentido. O sea, tiene muchísimo sentido, claro, que el ser humano responda así. No te he corregido ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, porque me hace mucha gracia cuando dices siliencia, pero es saliencia. Igual lo he dicho yo mal y te lo he contagiado a ti. Lo he escuchado yo mal seguro. Eh, pero le recomendaremos a la letra S de la RAE que se lo mire, porque Que a lo se lo mejor mire. silencia también mola. Si Que han puede aceptado, decir, si han aceptado concreta, ya aceptan claro, cualquier cosa. albóndiga y almóndiga sí, pero saliencia y silencia no. O sea, por abrir un poquito más la boca, hombre, por favor. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Pues desde luego es una voladura tremenda de cabeza y creo que nos podemos encontrar predispuestos, Jorge, a adentrarnos en el futuro de la muerte que también es el presente, ¿no? Como a día Escucha, de hoy hay mucha tengo una gente que... cosa más loca todavía que decirte de algo que ha pasado hace poco. Venga, venga, En cuéntame relación cositas asombrosas. esto ya es época contemporánea total, 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 ¿vale? ¿Y si te digo que en el siglo XX hemos redefinido lo que significa estar muerto a nivel científico?
por primera vez en la historia de la ciencia, se ha redefinido lo que se considera estar muerto. Siglo XX. Porque entre los años 50 y los años... O sea, lo repito, o sea, en el siglo XX, por increíble que parezca, hemos redefinido lo que se considera estar muerto. Y es que entre los años 50 y los años 70, debido al choque entre la tecnología médica, límites conceptuales y las necesidades legales, el concepto de muerte cerebral ha redefinido lo que significa estar muerto. Y esto es un cambio brutal a nivel jurídico, cultural, ontológico, de todo. En la historia humana, el muerto siempre se definió por la parada cardiorrespiratoria. El que cesaba de manera irreversible de respirar, se le paraba el corazón, se empezaba a enfriar y se estaba descomponiendo, pues estaba muerto. Pero es que a principios del siglo XX, o sea, a mediados del siglo XX, perdona, ocurre algo decisivo, que es la ventilación mecánica y la reanimación avanzada. Esto, más sumado a los cuidados intensivos, permite que haya cuerpos con un corazón latiendo, con una piel que sigue caliente, con una digestión activa, pero sin actividad cerebral alguna. Biológicamente el organismo ha dejado de el organismo sigue funcionando, perdona, y neurológicamente ya no hay conciencia, ni integración ni posibilidad de experiencia. Así que pues los más listos de la clase, los de Harvard, se juntaron en 1968 en un comité ad hoc para proponer el criterio de la muerte cerebral. Así que la muerte pasó de ser esa parada cardiorrespiratoria biológica a la pérdida irreversible de todas las funciones del cerebro, incluido el tronco encefálico. Esta ausencia total de conciencia significa, o sea, perdón, esta ausencia total de conciencia sumada a la incapacidad de permanente respirar de forma autónoma y la falta de integración neurológica del organismo es lo que ahora consideramos estar muerto. O sea, el centro de la muerte ha pasado del cuerpo a la persona, a la conciencia. Antes morir era que el organismo dejaba de funcionar por sí mismo. Ahora, como el organismo puede funcionar por motores externos, el muerto es cuando el sujeto ha desaparecido. Y esto tiene una implicación brutal en algo que ha salvado muchísimas vidas, porque al final la vida no deja de estar llena de fantásticas paradojas y contradicciones. Esta redefinición de la muerte ha salvado muchas vidas a través de los trasplantes, porque los trasplantes de órganos sólidos serían inviables si esperamos a que haya una parada cardiorrespiratoria, porque los órganos se degradan a toda pastilla, se empiezan a degradar súper rápido. Pero la muerte cerebral permite que extraigamos los órganos de los cuerpos aún oxigenados y mantengamos la ficción funcional de una vida orgánica mientras que la persona ya no existe. Así que hemos tenido que reajustar lo que ética, tecnológica, biológica y jurídicamente considerábamos estar muerto hace apenas 70, 80 años. Es una reflexión que he tenido últimamente por diferentes circunstancias vitales que no conviene ahora tampoco sacar, pero para mí sí que es algo elemental, ¿no? Que cuando una persona deja de estar es precisamente cuando su conciencia ya no está y cuando esa persona no puede sufrir ningún tipo de experiencia. Así que comparto absolutamente lo que comentaban estos coquitos de los años 60. Seguramente yo también tenga algo de coquito de los años 60, pero me he quedado ahí en los años 60, no he avanzado los otros 60 años. Pero, pero sí que, claro, que esa persona, ¿no? Tú necesitas con tu ser querido, con el que tengas enfrente, poder tener una interacción. Y si no puedes interactuar, porque la otra persona se encuentra en un estado vegetativo que no le permita acercarse a ti, ¿no? En cualquier medio de comunicación, por lo menos que esa persona pueda tener experiencias, bien sea a través del tacto, bien sea a través, bueno, en cualquiera de los sentidos. Si esa persona puede eh, percibir algo por sus sentidos, analizarlo, procesarlo y crear una experiencia y por tanto después también un recuerdo, esa persona está. Si todo eso no sucede, ya hemos perdido la identidad de esa persona. Ya lo que tenemos, al fin y al cabo, es un cuerpo que en algún momento estuvo habitado por esa conciencia. Así que en cierta medida también le estamos dando la vida a la conciencia. O sea, lo que nos hace a los seres humanos en particular, yo creo que a cualquier ser vivo, ¿no? Todo tiene sus matices científicos seguros, que no somos ninguno de los dos científicos, así que no nos podemos poner muy cientificistas, pero sí, claro, a cualquier ser humano lo que le define como un ser vivo es la conciencia de su propia existencia.
Estoy 100% de acuerdo, amigo Marcos. Pues fantástico que estemos de acuerdo. Y claro, y aquí entramos ahora sí, si me lo permites, en el conflicto de aquellos que no se quieren morir. Yo creo que quererse morir no se quiere morir nadie, que ese es otro tema, pero hay gente actualmente que, que se lo está tomando muy en serio y que antes lo comentábamos también, Silicon Valley, pero vamos, ahí Google también está dentro de Silicon Valley investigando sobre todas estas cuestiones, sobre cómo podemos hacer que el ser humano se pueda permanecer siempre en una edad además que sea aceptable, porque ser eterno con el cuerpo de una persona de 90 años no tiene la misma validez o no es tan divertido como ser eterno en el cuerpo de alguien que tenga veintitantos años. Es un tema interesante porque no es solo ya que nos resistamos a morir nosotros, sino que se resistan a dejarnos ir. Por hacer un pequeño repaso histórico antes de saltar a eso, que quien haya visto Black Mirror sabe un poco por dónde van los tiros, pero que hay muchos más ejemplos. Al final, la idea de preservar a los muertos para que no se nos vayan viene pues, desde las momificaciones de las que estábamos hablando, a las calaveras de Jericó que he comentado, hasta la máscara de Napoleón, hasta las fotos post-mortem que se hacían en la época victoriana, que dan un mal rollo que te mueres, que esa gente, los padres cogiendo al niño muerto y cosas así. O sea, esa idea de no quiero desprenderme de ti, a pesar de que ya seas un cadáver en estado de putrefacción, quiero retenerte conmigo todo lo que pueda. De hecho, en aquella época se hacían las joyas de luto, que me parece interesante, que era fabricarte joyas, pues guardapelos, broches, anillos, con dientes, pelos, lo que pillaras del cadáver de tu difunto al que ibas a echar de menos. A día de hoy se hace con las cenizas, ¿eh? No estamos tan lejos de eso. Sigue pasando, sigue habiendo collares, pulseras, adornos para las casas que no son las urnas funerarias donde se encuentran las cenizas, pero que contienen las cenizas de la persona difunta. Y lo más loco es los Tanatoraja, que son famosos estos, los tipos de Indonesia, que son de la isla de Célebe, al lado de Borneo, que no sé si habéis visto alguna vez los vídeos o las fotos, pero bueno, esto sigue ocurriendo hoy día, lo que estoy diciendo, y podéis buscarlo en YouTube. Después de acabar el podcast, no nos jodáis las visitas. El algoritmo nos va a tener crucificados con todo esto, así que por favor quedaos. Que los familiares mantienen los cuerpos de sus seres queridos en casa durante meses y años, tratándolos como si estuvieran enfermos o dormidos. Les ofrecen comida, ropa y los sacan casi que de fiesta. Y en Madagascar se hace algo muy parecido, que es que exhuman a los muertos en el Famadihana, se llama el ritual, los reenvuelven en telas nuevas, se les renuevan los nombres y los vuelven a sacar a pasear y celebran con ellos. Y todo esto que hoy nos parece macabro, que por cierto, se lo iba contando, me estaba acordando de la película de Psicosis, renunciarte, ¿tú lo has visto, no, Marcos? Sí. Pues eso, renunciar a creer que está muerta y jugar con ella como si fuese una muñeca, cágate lorito. Pues todo esto que hoy nos parece macabro no se veía como algo tan macabro hasta hace muy poco, que es lo que vamos a entroncar un poco ahora con estas tendencias digitales. O sea, era una forma de mantener la parte física del difunto, pero es que todo esto no se ha perdido. No queremos, o sea, todo esto, perdona, se ha perdido, pero no el significante. No queremos verlos a nuestros seres queridos como muertos, sino recordarlos como vivos, con fotos y vídeos y tal, pero ignorando que ellos son ya cadáveres. Y la gente se niega mucho a creer que el cuerpo se está corrompiendo o que la persona ha partido y se recrean intentando reconstruir esa memoria digital, disfrutando de las fotos, los vídeos, lo que tengan, que es un poco, bueno, en fin. De hecho, hay empresas que están haciendo mucha pasta con eso, con los legados digitales, reconstruirte la vida digital de tu ser querido. Es que acumulamos tanta huella digital que morir en el recuerdo es menos sencillo de lo que era antes. Ahora podemos acumular, pues eso, audios de WhatsApp, lo comentabas por Black Mirror. Al final la reconstrucción en Black Mirror, sin hacer excesivo spoiler, va con la huella digital de la persona muerta y de el límite, digamos, de hasta dónde se quiere realizar la reconstrucción, lo pone el vivo. Y claro, y aquí entramos en una renuncia al duelo, que no hemos hablado del duelo, pero probablemente para los vivos sea la parte más importante de la muerte, que es el cómo
tenemos que luchar cada uno de nosotros para superar la pérdida de cualquiera de nuestros seres queridos. Y esa renuncia al duelo es algo peligroso, seguro, psicológicamente, porque no nos permite avanzar, ¿no? Y darnos cuenta de que al final la vida, como se suele decir también muchas veces, es para los vivos. De hecho, a ver, retomando un poco con el duelo, porque es un tema a trabajar, ahora mismo lo que está pasando en el mundo digital es que Facebook, estas plataformas, tienen más de 30 millones de usuarios que están muertos y siguen los perfiles activos, y dentro creo que son solo de 25 o 30 años, va a haber más muertos que vivos en Facebook, y se puede seguir recreando la memoria de esta gente, la gente sigue etiquetándolos en fotos, o sea, es una reconfiguración de la idea de duelo muy, muy grande en la que han cambiado muchas cosas, porque claro, mm, por volver un poco al tema que nos está ocupando, es que es la falta de ritos. Al final los ritos son para darnos significado y hacernos creer que no vivimos en un azaroso, disoluto presente real sin sentido. Y los ritos que había desde la preparación de las muertes, de las momias, perdón, en Egipto, a los ritos de iniciación tribales, ha habido muchos ritos. En los ritos de iniciación tribales, por ejemplo, la sociedad mataba simbólicamente al individuo y luego lo devolvía transformado, que es el caso del rito de los Sioux. Al individuo se le aislaba totalmente, se le sometía a un ayuno extremo durante varios días y a unas condiciones límites, y cuando alcanzaba esa muerte simbólica y se había disuelto de su yo ordinario por soledad, hambre y alucinaciones, renacía, regresaba con un nuevo nombre, con una nueva visión y misión, y ya estaba preparado para la muerte. Esto te va a encantar, Marco. El iniciado ha cruzado y vuelto. La muerte ya le deja de ser desconocida, que tiene mucho que ver con los ritos chamánicos. El individuo muere simbólicamente por sí mismo y regresa con conocimiento del tránsito, que es lo que hacen los Shipibo Conibo de Perú, con la tradición chamánica asociada a la ayahuasca. Pues es un proceso de aislamiento prolongado con una ingesta ritual, una muerte simbólica, experiencias explícitas de yo he muerto y un renacimiento con una visión más estructurada de la vida. Te estás preparando para la muerte. La muerte ya se convierte en una experiencia conocida y deja de ser algo abstracto. De hecho, es lo que comentabas antes, que teníamos los cristianos hasta hace no tanto, los ensayos para la buena muerte, el sacramento de la extrema unción, o sea, preparar espiritualmente al moribundo para morir reconciliado, los velatorios que has estado mencionando. Y es que todo esto se relaciona con algo que, volviendo a la psicología, y esto sí está demostrado y es ciencia, hay una evidencia consistente de que la ausencia del cuerpo del difunto o la ausencia de una confirmación perceptiva clara de la muerte aumenta el riesgo de duelos más largos, complicados o no resueltos. Claro, y queremos ignorar que esa persona se ha muerto, que es a lo que van todos estos parches digitales que estábamos comentando. Pero es que si renunciamos a creer que está muerto, no hay cierre, no hay avance, no seguimos en el siguiente ciclo, ¿no? Estoy seguro de que todos y todas podemos imaginarnos o recordar, mejor dicho, ejemplos de los que son muy televisivos, de personas que piden recuperar el cadáver de su ser querido para poder cerrar el capítulo. Es una evidencia científica, como comenta, y es algo palpable, que digamos que cuando estamos en sociedad lo podemos vivir. No me quiero ir a casos extremadamente dramáticos, todos lo son, ¿no? Todas las muertes de seres queridos sin ese cierre son dramáticos. Pero cuando se da una desaparición de una persona en el mar, en la montaña, en un entorno natural, lo que siempre se solicita es que no paren las tareas, no ya de salvamento, sino de recuperación del cadáver. Porque eso le permite, como estás comentando, a la familia poder cerrar un capítulo, ser conscientes de que efectivamente la muerte se ha dado y que toda esperanza de que esa persona haya podido sobrevivir desaparezca y que ya por fin podamos empezar a cerrar ese capítulo. Sí, de Y hecho, eso es un poco lo que pasa también con el duelo. La teoría del duelo tiene las 5 etapas del duelo, en las que no tiene por qué ser en ese orden, y de hecho muchas veces puede volver para atrás, pero desde luego requiere una progresión y un inicio claro del duelo. Las etapas son la negación, la ira,
la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Es que es muy clave para superar un duelo del tipo que sea, pero obviamente en el tema que nos es tan gótico que hemos elegido hoy, Marcos, hay que aceptar la muerte y si no se acepta, pues tenemos muchos problemas. De hecho, es un problema más grande cada día, como comentábamos antes, es lo que estaba hablando de la teoría del gran terror, que no es que el ver el cuerpo siempre tenga que ayudar, pero, o sea, no hay que ver siempre el cuerpo, ni mucho menos, no estamos diciendo nada de eso, pero si hace falta algún rito, algún proceso, alguna celebración de la memoria que nos ayude a poner clausura y aceptar que nos hemos despedido para siempre de esa persona. Es complicado y también me ha dado rabia que no hayamos hablado antes del Renacimiento, de qué cosa tan esencial también en todas las culturas y civilizaciones humanas como el obligarnos a tener esa sensación de que renacemos y que dentro de la vida tenemos la posibilidad de vivir más vidas. A lo largo de la historia ha estado ritualizado, pero a día de hoy cuando se produce una ruptura amorosa o se cierran determinados capítulos laborales o lo que sea, siempre hablamos de que empezamos una nueva vida. En cierto modo, lo vivimos también como una perspectiva de renacimiento. O sea, el renacer es algo que tenemos muy arraigado los seres humanos como una posibilidad y como algo que ocurre durante la vida. O sea, la muerte simbólica en ese renacimiento no nos la trasladamos hasta una muerte y resurrección como todos sabemos que puede ser la figura de Jesucristo, ¿no? Sino que la traemos a la vida y es también una cosa muy interesante en estos rituales de paso en todas las civilizaciones del mundo porque es algo absolutamente extendido en el ser humano, vamos, en cualquier lugar del mundo, en culturas que no tenían ninguna conexión entre ellas y estos rituales existían en todos ellos. Sí, bueno, Y y sin ser los rituales, lo que comentábamos antes de los estoicos y los romanos, hacer sí, ejercicios mentales y meditativos de recordarte a ti mismo, vas a morir, esto no es para siempre, aprovecha que la fiesta se acaba, se encienden las luces y se para la música. y separa la música, ¿eh? Eso es lo peor de todo, que separe la música, con lo que nos gusta que la música suene. Que quería comentarte también, porque hemos creado mucho hype ya con el presente y el futuro de la muerte. Y aquí y creo que lo podemos enlazar guay también ahora, porque hablamos del renacimiento, de la inmortalidad, ¿no? También un poco del alma Un dentro de segundo, un las segundo, un religiones. segundo. Vamos a crear más hype. Tengo una última cosa que decir antes de que saltemos a Venga, eso. venga, 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 Una venga. última, ultimísima, porque Asómbrame, asómbrame. han sido muchos datos. Me he pegado un atracón, ya te he dicho, estaba friqueando mucho, había muchas cosas que me han flipado. Y es que hay un trastorno que afecta a cada vez a mayor parte de la población, se calcula que hoy día es un 20%, que es el miedo intenso, pertinente y desproporcionado a la muerte o al proceso de morir, conocido como tanatofobia. Obviamente el miedo a la muerte ha existido siempre, pero esto es una ansiedad anticipatoria, una rumiación constante, una evitación con síntomas somáticos que en casos severos lleva a crisis de pánico, donde se vuelve patológica e interfiere de forma sostenida con la vida cotidiana, ¿vale? O sea que el miedo a la muerte no es una patología en origen, es un rasgo estructural de la conciencia humana. Sabemos que nos vamos a morir, nos da miedete y nos construimos pirámides. Lo hacían hace 6.000 años o 5.000 años los egipcios, no es nada nuevo. Pero es que los seres humanos anticipamos nuestra muerte y nos representamos a nosotros mismos como algo que va a dejar de existir y que es inevitable. Bien, todo eso es normal. O sea, el problema es la falta de adaptación que está surgiendo de que la conciencia de la muerte nos llega a paralizar en vida. En las culturas tradicionales esto se ha resuelto a través de rituales que hemos estado comentando, como ontología y preparación simbólica. Pero, ¿y por qué la tanatofobia? O sea, perdón, ¿por qué el miedo irracional a la muerte, que llamamos tanatofobia, es hoy más común que nunca? Es que esa es la gran pregunta. ¿Por qué la tanatofobia, el miedo irracional a la muerte, es hoy más común que nunca? Que va a enlazar con lo que estamos buscando las soluciones, pues por la medicalización de la muerte. Se muere en hospitales y ya no vemos a los muertos, la ocultación de los cadáveres, la pérdida de los rituales, que es todo lo que venimos comentando, esa cultura del control, que vamos a hablar ahora de los frikis de Silicon Valley, de querer optimizar, ganar del biohacking, de la longevidad, y la muerte se empieza a entender como un fallo personal y no como un límite natural. La tanatofobia no nace de pensar demasiado en la muerte,
sino nace de pensarla sin ritual, sin cuerpo y sin lenguaje compartido. Ignorar a la muerte acaba dándonos un miedo y una ansiedad y un terror que no para de crecer y que es cada vez más común. O sea que todo esto que está desembocando en las tendencias actuales que vamos a comentar después de tanto hype, tiene síntoma de un trastorno cada vez más extendido, que es el pánico y el terror a la muerte porque ya no tratamos con ella, porque ya no la vivimos, porque ya no la tenemos cerca y no nos escribe por WhatsApp. A mí la muerte no me ha escrito nunca. No sé si tú has jugado con ella al ajedrez, como en los 7 sellos de Berman, Qué pero a mí la peliculón, ¿eh? muerte El no séptimo me hace sello, sí. caso. Creo que esa película la vimos en el cine en versión original, Jorge, ¿puede ser? Yo la he visto en el cine en versión original en Sevilla, creo que Sí, fue puede contigo. ser. Sí, 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 es Sí, verdad, exactamente. gran experiencia, sin duda. Que no he jugado con ella al ajedrez y deseo encontrármela cuanto más tarde mejor, por el FOMO que te comentaba antes. Pero lejos de que fuese todo esto que estás diciendo para seguir creando hype y tal, creo que es una introducción magnífica, como no podía ser de otro modo, asombrosa a lo que nos ocupa. Porque efectivamente nos encontramos ahora con todos estos problemas sociales que estás comentando y por supuesto donde la humanidad encuentra problemas intenta encontrar también soluciones. La ciencia ha avanzado lo suficiente como para hacernos ver que hay un horizonte de posibilidades y eso a la gente millonaria con esa tanatofobia pues le excita muchísimo. Y antes de meternos en esto de lleno y seguir acumulando hype, vamos a estar así hasta que llevemos 3 horas de podcast y la gente se esté tirando de las orejas en su casa y diciendo, estos dos colgados, cuando me hablan de lo que me quieren hablar. Que hay un matiz importante porque nadie habla de una inmortalidad literal. Creo que eso también es todavía tarea de la ciencia ficción y de a lo mejor Rick y Morty y pocas más series así, sino de una longevidad indefinida. Porque los biogerontólogos, que son los que se encargan de toda esta parte de la biología, y del desarrollo también de los seres humanos y de ese impedimento de que la muerte nos llegue por causas naturales, podríamos decir, lo que tienen claro es que no podemos convertirnos en inmortales. Si un coche te atropella a 120 kilómetros por hora, te vas a morir. Si te tiro desde un avión a 7.000 pies de altura, te vas a morir. O sea, hay cosas que van a ¿Sabes la seguir historia? siendo. ¿Sabes que una mujer, una azafata, sobrevivió a caer de un avión? Vaya por Dios, no tendría algo que ver con todo esto que estamos comentando, ¿no? Bueno, no, da igual, sigue. Típica chorrada que leí una vez y está documentado. Es una tía que en el 70 y algo, volando a República Checa, se cayó un avión en un bosque y sobrevivió. Bueno, ya hay que desarrollarlo porque hay que ver también cómo se cayó, qué hizo esa mujer para caerse del avión. Explotó el avión. Ah, No se vale, sabe vale, si vale, fue vale. un ataque terrorista o un misilazo soviético. Hay como distintas teorías de por qué explotó el avión. El caso es que explotó un avión en mitad del vuelo y una azafata sobrevivió al piñazo que se pegó cayéndose un avión que iba en marcha. Pues desde luego es asombroso. Habrá que Asom- dedicarle un podcast entero a esta señora. Bueno, aquí hablando de biogerontólogos, que vaya palabra también, uno de ellos es Aubrey de Grey, que es británico y tiene una tesis central que es lo que estamos comentando. El envejecimiento es una acumulación de daños, así que si reparamos esos daños periódicamente, no envejecemos. De lo que se trata es de vivir tanto como se quiera mientras la ciencia consiga seguir reparándote. Que hay muchas polémicas con todo eso, que si te parece también las tratamos un poco más adelante. Luego están las perspectivas de Calico, que es financiado por Google, que investiga los mecanismos básicos del envejecimiento. No promete unos resultados públicos rápidos, pero sí que hay una apuesta a largo plazo, muchos millones de dólares invertidos en todo esto, para una ciencia dura. Está también Alto Labs, que es la parte de Jeff Bezos, uno de los que lo está financiando, que trabaja en una reprogramación celular inspirada en factores de Yamanaka, ¿no? Que es rejuvenecer células sin volverlas cancerígenas, que es parte también de lo que estabas tú comentando antes. Volvemos a lo mismo, no es vivir para siempre, en este caso en particular también hay diferencias con lo que comentábamos antes, no es vivir para siempre, sino resetear el reloj biológico cada X tiempo. Y bueno, hay una barbaridad
de perspectivas diferentes, hay una inmortalidad también digital que se centra en la perspectiva Black Mirror de la que hemos estado hablando antes. Está Que te la... refieres, perdón, a lo de crearte un clon, porque nunca lo hemos llegado a decir y quien no haya visto Black Mirror estará diciendo, ¿qué coño no paran de decir de Black Mirror? Hay un Sí, capítulo en el que se aborda la posibilidad de recrear de manera digital a tu ser querido para que puedas seguir chateando con él o intercambiando WhatsApp, etcétera. Pues coge toda su huella digital, todo lo que ha posteado, todo lo que ha dicho y te lo recreas en la nube, que también un poco la película de Her, sin estar recreando un muerto, va mm, de eso mismo. Y sí. hacemos más cosas aparte que ver películas y series, porque la gente se va a pensar que eso es lo único que hacemos. Bueno, un podcast, por lo pronto. Hablando de las películas y series que vemos. Que, no, lo último que quería comentar con todo esto, y ahora lo seguimos desarrollando porque estoy seguro de que tú tienes un montón de cosas también de todo esto, es la criogenización, ¿no? La gente que desea que llegue en algún momento la capacidad de la inmortalidad de los seres humanos o que toda esta ciencia que acabamos de comentar se desarrolle lo suficiente como para que los puedan descongelar y no sé si devolverlos a la vida, porque sus cuerpos en realidad, aunque sus conciencias, justo lo que estábamos comentando antes, han desaparecido, sus cuerpos, esos recipientes biológicos, podríamos decir, sigan estando vivos, así que podrían recuperar su forma y su conciencia si en algún momento todo esto se desarrollase hasta ese punto. Se muere, pero sin que deje de ser necesariamente el final, tampoco se genera el duelo que hemos comentado, y esto se convierte en una especie de estadio provisional entre el estar muerto y el estar vivo, entre el estar vivo y el estar muerto, mejor dicho, a expensas de lo que la ciencia tenga que decir dentro de unos años. A mí eso me parece una, perdona, gilipollez. Si te mueres, muérete con ganas. O sea, morirte a Estoy de medias acuerdo. es Sí, sí, estoy de ridículo. acuerdo. Estoy de Es acuerdo. ridículo. Es como, yo qué sé, hacerte un chocolate de taza con leche desnatada. No, no digas tonterías. O sea, ya que estamos, estamos. Me parece que eso viene mucho de lo que estamos hablando ahora de la tanatofobia, de ese miedo incomprensible a me estoy dejando ir y no depende de mí. Y hay que haber afrontado y haber estar muy orgulloso de tu vida y de todo lo que has experimentado y el recorrido que has hecho para morirte con ganas. O sea, creo que al final, si eres capaz de morirte con ganas, es que has jugado la partida estupendamente bien. Dame esa cicuta, que me la bebo, como hizo Sócrates. O Vamos bueno, un allá. poco como hizo Antonio Escotado. Hasta aquí ha llegado la partida. El Parkinson no me está gustando. He vivido todo lo que tenía que vivir. O sea, estos parches a ese pinchazo que hace que tu vehículo se estalla ralentizando, ponerle un parche para ver si puede seguir el París-Dakar no merece la pena. Yo creo que, y esta es mi opinión personal, una tesis muy mía, pero creo que el morirte tiene que estar bastante bien, la verdad. O sea, tener el miedo a la experiencia, a la muerte, cuando todo lo que sabemos es que dejas de sentir y de pensar y de existir, pues qué descanso. Pues qué descanso, porque hay veces que duermo mal porque tengo frío o tengo pesadilla o me he dormido con hambre, pero no creo que eso te pase cuando te mueres. O sea, lo que estoy diciendo es una tontería, evidentemente es una broma, pero a lo que no es una broma es el caso extremo me parece el de Brian Johnson. ¿Sabes quién es Brian Johnson? No. Es el tipo este, un millonario yankee, que está optimizando su vida y ha hecho una empresa tal y cual de biohacking. Ah, sí, 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 Se llama sí. Don't Sí, Die, sí. o no sé si Don't Die es el nombre de la empresa o Don't Die es Hemos el idioma, hablado. pero bueno, ha hecho del leitmotiv de su vida intentar no morirse. Me parece ridículo vivir aterrorizado por la magia que hemos dicho de ser una excepción en la materia del universo. O sea, vives aterrorizado a que se acabe la magia. Es que es como, es que ni a los niños pequeños se le ocurre eso. El niño pequeño, mientras está viendo un truco de magia, disfruta hasta el final. No está pensando a ver cómo la largo y si distraigo al mago, no, no, no por Dios, disfruta del show. O sea, atento que te lo pierdes, espabila. Como decía Robe, guardar los móviles, que si no sois vosotros y no estáis aquí y no es ahora, quién va a ser, dónde y cuándo. Estás aquí, estás ahora y somos nosotros. Atento, loco, que no se te escape. ¿Cómo te enfada que la gente no se quiera morir? Frunces el ceño. Podría ser el líder de una secta. Dices, loco, atento. No, pero es que él, además es como de estas cosas un poco,
no sé, que ves algo que no te gusta pero no eres capaz de quitar la atención porque le sigo en Twitter y sigo bastante lo que hace y lo que postea, pero es que la misión que tiene detrás me parece muy triste, pero me interesa el proceso. Me he acordado, de hecho lo estaba pensando yo también mientras preparaba este podcast, de la anécdota que cuenta siempre, que yo pensaba que le ibas a contar, de ese BlaBlaCar con una Uh, persona tan autopractora. Ya te lo dejo a ti, que tú te la sabes mejor que yo. Es tuya. Ostras, qué fuerte, no me había acordado de eso. Pues la historia es muy sencilla. Yo iba en un BlaBlaCar con un chico que montaba BlaBlaCares por placer, porque él había sido camionero y con los BlaBlaCares se quitaba el mono de ser camionero. A él le encantaba conducir y decía que le encantaba, pero también pues, le gustaba no perder dinero haciéndolo. Total, que le encantaba estar en la carretera y montaba BlaBlaCares. Y decía que había dejado la profesión de camionero por algo que le gustaba mucho más, que era mucho más reconfortante, que era trabajar en una funeraria levantando cadáveres. Y yo, joder, qué interesante tal. Yo iba de copiloto encantado. Y le preguntaba qué era lo más impresionante, qué más le había sorprendido, y me dijo algo que me voló la cabeza. Me dice, pues ¿sabes qué? Lo que más me sobrecoge, me impresiona es lo contentas que se mueren las monjitas. Y yo, ¿cómo? Dice, a ver, claro, cuando tú vas a recoger un cadáver, tiene un rictus. O sea, cada persona está en una posición con una cara y un tal. Y es un denominador común que cada vez que voy a un monasterio a recoger monjitas o monjes, están con una cara de serenidad y de paz que impresiona, que parece que están dormiditos. Y a mí esto me remueve muchas cosas y me ha hecho recordar ahora una cita que escuché hace poco, que creo que era, no me acuerdo de quién era, pero era eso que decía, las religiones deben ser mentiras porque todos los que creen en el cielo no se quieren morir. Y yo pensaba, bueno, pues yo conozco a alguien que de primera mano me ha dicho que se mueren muy felices. Los que de verdad creen en el cielo se mueren muy felices con una sonrisa en la cara. Y él me acuerdo que me lo estuvo desarrollando, además el tipo era de Palencia, de por ahí, pero bueno, esta zona de Castilla en la que solo hay viejos, muertos y monasterios que se están cayendo. Con perdón para los palentinos y los sorianos, pero no es una zona con un dinamismo demográfico llamativo. Te iba a decir, nos Y, van a quedar unos pocos de unfollow, tampoco tantos, ¿no? Porque son zonas despobladas. Y así que nos perdonen del todo y seguimos. pero que es llamativo. O sea, al final la muerte es inexorable, todos vamos a acabar ahí. Quizás no sea tanto del consuelo de engañarnos, sino de ante la incertidumbre usar un poco la navaja de Occam y tomar la decisión que nos traiga mayor paz y mejor y mayor bienestar. Todo esto casa con el ars moriendi, con ese arte de morir que hemos estado comentando, y precisamente en el cristianismo, que es lo que más de cerca nos toca a nosotros, sí que lo podemos ver. Yo creo que las personas que más de cerca experimentan, viven la muerte diariamente, son las personas religiosas. O sea, cuando ves también a los curas de la forma en la que participan de la vida diaria de los tanatorios, tienen que enfrentarse a la muerte desde una perspectiva completamente distinta desde la que lo hacemos el común de los mortales. Y luego, por supuesto, que desde, desde una fe con un núcleo muy fuerte, sin esa perspectiva, si no tienes la perspectiva de que hay algo más allá después de la vida, si no tienes esa perspectiva de que hay un cielo y hay un premio, no te conviertes en una persona religiosa. Creo que es una de las partes esenciales de la fe cristiana en particular, asumir que eso va a ocurrir. Entonces, esa tranquilidad de espíritu también, esa serenidad que da la fe, que es algo envidiable desde luego, ayuda mucho a que todas esas experiencias se puedan vivir, seguramente, desde otra perspectiva. ¿No? Y encima la fe cristiana tiene la hipérbole de que el líder y fundador es adorado mientras está moribundo en la cruz. Celebramos que se muera, bueno, no lo celebramos porque la noche del Jueves Santo no es que sea precisamente la noche más alegre del calendario católico, pero desde Luto. luego recreamos su muerte. Todos los años se experimenta la muerte de Cristo, a los 3 días resucita, que es el domingo de resurrección, que allí en Sevilla es casi un fiestón, y es llamativo que toda la simbología, o la más importante, o el gran peso narrativo del cristianismo, está en torno a las últimas horas, la muerte y la vuelta de Cristo. O sea, la escatología ha tomado los mandos por completo, ya no sé, y lo que hacía Cristo de normal no nos interesa tanto como lo que hizo
en esas 72 horas decisivas. Pues una cosa muy interesante, muy curiosa y que también nos dice mucho cómo nuestra relación con la muerte es que el Jueves Santo es un día muchísimo más importante en la Semana Santa sevillana que el Domingo de Resurrección. Y esto tendrá mucho que ver también con la forma en la que nos gusta vivir las experiencias. La experiencia de la resurrección, que además la procesión de la resurrección se hace por la mañana, el domingo de resurrección, tiene a poquísima gente. Es mucho más popular el Cristo del Cachorro, por ejemplo, que es un crucificado en la última expiración. Eso es mucho más popular, tiene mucho más tirón y es una imagen mucho más icónica que los resucitados. Y eso sí que es una cosa que en general en las imágenes cristianas lo que más se repite es el padecimiento, no la parte de la resurrección. Tiene mucho más tirón simbólico, a la gente le impresiona mucho más, le cala mucho más y se siente con mucha más capacidad de empatizar con los últimos instantes de la muerte o con el sufrimiento en general antes que con la resurrección. Aparte de los crucificados, los cristos que también despiertan, digamos, más fervor religioso son de gran poder, que al fin y al cabo es un Cristo, un nazareno, ¿no? Que va cargando con la cruz, esa carga de la cruz. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro podcast, en el que hablemos de Semana Santa. Pero se me ocurren dos posibles justificaciones, Marco. Una más poética y elevada y la otra más mundana. ¿Cuál quieres que te diga? Pues como creo que vamos a estar de acuerdo en la mundana, dime la primera que has comentado primero y la segunda después. Yo creo que la razón más elevada, digamos, o espiritual, es que en el padecimiento de Cristo la gente empatiza y reconoce sus miserias de mortal, y en la resurrección pues no empatizas porque yo tengo mis sospechas de que no voy a resucitar. Entonces es más fácil empatizar con la película en ese caso. Es como de pequeño cuando decían que a Harry Potter le crecía rápido el pelo y tú empatizabas con él porque dices, a mí también me crece rápido. Pues claro, empatizas con el personaje, pero cuando me dice que Harry sabe hablar con la serpiente, pues ya no empatizo con el personaje. Pues creo que ahí pasa un poquito lo mismo. Madre mía, acabo de comparar Sí, a Cristo con Harry Potter. Pero bueno, de una forma absolutamente natural, porque yo lo he integrado también, ¿eh? vale, perdónenme, queridos devotos, pero lo que quiero decir es que no deja de tener esa parte, yo qué sé, de conexión, de saber que Él sufrió por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, etcétera. Entonces, esa parte de Él nos resulta más atractiva y más humana. Es lo que le humaniza y nos diviniza, en cierta manera, que también es un poco esa divinización del sufrimiento y la resistencia a las tentaciones, a los envites de la vida que el cristianismo ensalta. Desde luego es un tema muy interesante. Yo te digo que a pesar Ensalta de lo... o exalta, pero ensalta no existe. Ya lo digo yo antes que alguien lo diga. ¿Has visto cómo te he permitido el error? Es verdad que solo lo has dicho una vez. Si lo hubieras dicho cuatro, lo mismo hubiera saltado. Lo reconozco, lo reconozco. Pues hay un poema muy chulo que creo que refleja muy bien lo que yo querría sentir en el momento en el que me muera. Y es un poema del mexicano Amado Nervo, que con tu permiso te voy a leer, Jorge, a ti y a todas las personas que tenemos detrás de los auriculares o de la pantalla. Mira, estoy convencido de que has elegido tan bien el poema que te propongo que leas el poema, perdón, y se acabe el podcast. No decimos nada más, que el poema abre por sí mismo. ¿Te parece bien? Vale, pero yo, un besito, Jorge. Te quiero mucho, tío. Un beso, Marco, yo también te quiero, venga. Dale. Tengo que cambiar mi expresión. Joder, qué poco profesionales somos. Ya, este es el número 7. Cuando lleguemos al 25, a lo mejor seguimos todavía un poquito más. Poema de Amado Nervo, se llama En paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosa. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno,
mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve alguna santamente serena. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida nada me debes, vida estamos en paz. Wow.